Ante todo, muy buenos días. Darles nuevamente la bienvenida a lo que es el curso de literatura, a nombre de la institución educativa particular. A continuación vamos a observar el título del tema número 2, que es el periodo arcaico 2, exactamente situados en la literatura griega. Hemos trabajado la semana anterior ya el periodo arcaico 1 y hoy podemos continuar con esta línea del tiempo en la literatura universal. En este periodo arcaico 2 se da pues la aparición de una obra muy importante. Homero, quien también fue el autor de la Ilíada, nos da a conocer esta epopeya de la paz, llamada la Odisea. Tenemos en esta diapositiva las características propias de la Odisea. Y la primera es que esta es una epopeya que reúne 12.110 versos. La segunda característica, que tiene una similitud pues con la Ilíada, es que esta obra de Homero también está dividida en 24 cantos. Y la tercera característica importante es que se puede dividir, si se desea, en estas tres partes, que es la telemaquía, las aventuras de Odiseo y la muerte de los pretendientes. También hay un dato muy importante en la Odisea y es la siguiente, que se crean los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son aquellos modelos o aquellas asociaciones de seres con cierta cualidad, ¿sí? Que se respete incluso hasta la actualidad. Por ejemplo, Ulises, hasta ahora, es un arquetipo, es decir, es un símbolo de astucia. Penélope lo es a fidelidad y Eumeo y Argos lo son a lealtad. ¿Sí? Ahora vamos a conocer quién era Ulises, quién era Penélope, quién era Eumeo, quién era Argos en las siguientes diapositivas. La Odisea, dice, epopeya de la paz. ¿Sí? Eh, He querido resumir lo más que se puede en estas diapositivas, chicos, porque en realidad son 24 cantos, es un texto bastante extenso, así que pido su atención para que puedan leer las diapositivas y también para que puedan escuchar el resumen que yo les voy a brindar a continuación. ¿Sí? En la primera parte o el inicio de la obra nos narra lo que sucede en Ítaca. ¿Sí? Ítaca era pues la tierra de Odiseo, la tierra de la que él había salido para pelear en la guerra de Troya y a la tierra que ahora ya quería regresar. Aquí está Penélope, que era su esposa, pero ella no sabía si Ulises o Odiseo, que es la misma persona, ¿sí? Se le puede llamar Odiseo o se le puede llamar Ulises. Odiseo está escrito pues en griego y Ulises en latín. Entonces, Penélope no sabía si Ulises o Odiseo estaba vivo, así que ella estaba asediada por muchos pretendientes. Al ver que él no regresaba, habían pasado ya 20 años, los pretendientes pues intentaban estar junto a él. Continuamos. Dice, Penélope le dice que tomará una decisión cuando termine de tejer una prenda. ¿Qué sucede? Que los pretendientes estaban ya desesperados, esperando demasiado tiempo para que ella tome una decisión de con quién se iba a casar y por lo tanto sería el nuevo rey de Ítaca. A lo que ella les responde, yo voy a tejer una prenda y cuando la termine ya voy a tomar una decisión de a quién voy a elegir. Ella lo que hacía era tejerla por el día, pero en las noches la destejía para que pueda demorarse más con la esperanza de que regrese, pues Odiseo. Dice, Telémaco era el hijo de Penélope y Odiseo. Él le había exigido a todos los pretendientes que se vayan y que respeten su hogar, su palacio, pero ellos no le habían hecho caso. Es por eso que él decide viajar a Grecia para averiguar sobre el paradero de su padre. Las aventuras de Odiseo. ¿Sí? Odiseo había estado por 7 largos años en la isla de la diosa Calipso. Por ahí vemos a la diosa. Él había estado ahí y la diosa pues había pretendido enamorarlo. Sin embargo, él seguía enamorado de Penélope. Incluso cuando los dioses del Olimpo pues deciden de que él tenía que abandonar ya la isla, la diosa le dice, o la ninfa le dice, yo te prometo la vida eterna, la inmortalidad, pero quédate aquí conmigo. Sin embargo, él decide no quedarse. Extrañaba mucho a su tierra, extrañaba mucho a su esposa, Penélope, a su hijo, Telémaco,
Es por ello que decide construir una balsa que le toma 4 días y al quinto día pues emprende su viaje. Lamentablemente es hundido por Poseidón, ¿sí? Es hundido por Poseidón. Cuando él es hundido por Poseidón, termina desembarcando y observa pues a lo lejos a Nausicaa, que era una princesa y estaba acompañada de sus esclavas. Entonces Nausicaa le dice, yo te voy a llevar hacia donde está mi madre y le vas a pedir hospitalidad, al igual que cuando converses con mi padre. Dice, Odiseo es recibido en el palacio por Alcino, quien era el rey de los Feacios, que lo invita al banquete que se va a celebrar. Odiseo cuenta todo lo que había acaecido hasta ese momento. El rey queda impresionado y le ofrece la mano de su hija, ¿no? Él queda impresionado por todo lo que había sufrido, porque él empezó a contar su historia, y le ofrece la mano de su hija. Pero Odiseo no acepta, ¿sí? No acepta porque, como les dije desde un inicio, él extrañaba mucho a su tierra, a su esposa, a sus hijos. Dice, por lo que el rey cambia su ofrecimiento para ayudarlo a llegar a su isla. Odiseo, después de esto, cuenta todas sus aventuras, todo lo que había vivido antes de llegar aquí a la tierra pues del rey Alcino, ¿no? Él cuenta de que habían destruido, por ejemplo, la ciudad de Ismaro y que ahí había perdido a muchos de sus compañeros. Dice también que llegaron a la isla de los lotófagos, donde se consumía justamente este loto, esta flor de loto, y al comer varios de sus compañeros habían perdido la memoria, habían perdido la noción de patria y se habían olvidado de querer regresar, por lo que tuvo que llevárselos a la fuerza. Dice también que después llegaron a la isla de los cíclopes, en donde estaba pues Polifemo, que era hijo de Poseidón. Ellos ingresaron a la cueva de Polifemo y pues osaron comer algunas de sus carnes, de los alimentos que tenía ahí. A lo que Polifemo, pues muy molesto, tenía la intención de matarlo. Sin embargo, Odiseo, que era bastante astuto, lo terminó emborrachando con vino y luego clavando una estaca en su ojo. Cuando Polifemo intentaba atraparlo si no veía bien, solamente los tanteaba, vamos a llamarlo así, con las manos. Ellos lo que hicieron fue ponerse debajo de los carneros, ¿no? De las ovejas, ponerse debajo y de esa manera lograr escapar de la cueva. Siguiente, dice, Odiseo sigue narrando cómo viajaron hasta la isla de Eolo, que trató de ayudarlos a viajar hasta Ítaca. Eolo entregó una bolsa de piel que contenía los vientos del oeste. Al acercarse a Ítaca, sus hombres decidieron ver qué había en la bolsa y se escaparon los vientos. Así se desencadenó una tormenta que hizo desaparecer la esperanza del regreso al hogar. Ellos estaban ya a punto de regresar a Ítaca, ¿sí? Pero Eolo, en forma de obsequio, le había regalado pues, a Odisea los vientos del oeste. Sus compañeros, bastante curiosos, ya estando cerca de Ítaca, decidieron abrir esta bolsa y generaron una tormenta que los hizo nuevamente perder el rumbo. Perdieron el rumbo hasta llegar a dónde? A la isla de Circe, que era pues una diosa, la diosa del engaño, de la magia. Dice, la hechicera se enamoró de Odiseo y lo retuvo por un año, pero nunca fue correspondida, así que decidió marchar, decidió pues darle la libertad a Odiseo para que pueda retirarse. Odiseo y sus compañeros llegaron a escapar también de las sirenas. Las sirenas, pues cuando ellas cantaban, hechizaban y volvían loco cualquiera, así que para ello, dice, siguiendo los consejos de Circe, Odiseo ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera, pero a él no, él fue atado al mástil, para que no las persiguiera, porque se dice que al escuchar este canto, los hombres hechizados empezaban a perseguirle. Entonces, como sus hombres tenían pues las orejas tapadas con esta cera, y él estaba amarrado, lograron pasar con facilidad esta parte. Decidieron, luego de esto, pues consiguieron escapar de las sirenas y consiguieron llegar a la isla del Sol. Pese a las advertencias que ellos habían tenido de no tocar a ninguno del ganado del rey, del dios Sol, perdón, sacrificaron muchas reses y esto provocó la ira del dios Sol.
Al hacerse de nuevo a la mar, Zeus lanzó un rayo, dice, que destruyó la nave y sobrevivió solamente Odiseo, quien arribó a la isla de Calipso. ¿Sí? Recuerdan que cuando empezó la narración, él estaba pues en la isla de Calipso por 7 años. Esto fue lo que sucedió antes. Fue así como llegó a la isla Calipso. Cuando el héroe termina de contar su viaje, su regreso al hogar es dispuesto por el rey. ¿Sí? Recuerdan que toda esta historia se la estaba contando al rey Alcino. Entonces, cuando él termina de contarle, el rey dice, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a acompañarlo para que pueda regresar a su tierra. Dice, acompañado por navegantes peasios, es decir, el rey Alcino, Odiseo llega a Ítaca. Atenea lo disfraza de vagabundo para que no sea reconocido. Odiseo no revela su verdadera identidad a Eumeo. Odiseo cuando llega no va directamente al palacio y todo lo demás. Él se disfraza de vagabundo y va a la casa de un amigo, de un servidor que tenía. Se llamaba Eumeo. Él lo recibe y le da comida, pero esto sin saber quién era realmente. Él simplemente ve a un hombre vagabundo y decide ayudarlo, a Eumeo, ¿no? Dice, Atenea aconseja a Telémaco salir de Esparta y regresar a su hogar. Recuerden que Telémaco, su hijo, había ido a buscarlo. Cuando Eumeo, ese es su mejor amigo, marcha a casa de Penélope para darle la noticia de que su hijo ya había regresado, Telémaco ya había regresado, Odiseo decide decirle la verdad a su hijo. Le dice la verdad y pues crean un plan para poder desenmascarar y atacar a todos los pretendientes que estaban pues allí. Entonces Odiseo incluso va al día siguiente donde estaban los pretendientes y les pide comida. Ellos lamentablemente lo humillan, lo golpean de manera atroz. Dice Odiseo, ocultando su verdadera identidad, mantiene una larga conversación con Penélope, quien le dice a Euriclea, quien era la criada de Penélope, le dice, Euriclea, ve y dale ropa a este hombre, báñalo, para que esté mejor, porque está en una situación deplorable. Ante todo esto, la esclava, la criada, reconoce a Odiseo. ¿Por qué? Porque él tenía pues una cicatriz que le había hecho un jabalí cuando era joven, hace muchos años. Ella lo reconoce, pero él le pide de que le guarde el secreto, para que no fracasen los planes que ya tenía con Telémaco, los planes de venganza. Dice, aparece Penélope con un arco que Odiseo dejó en casa cuando se fue a Troya, y promete a los pretendientes que se casará con aquel que consiga pasar la flecha por los ojos de las hachas alienadas. Hasta este momento, Penélope no sabía de que Odiseo ya estaba junto a ellos, porque él estaba pues disfrazado de mendigo. Así que ella decide sacar un arco que había sido de Odiseo y le dice a aquel que logre pasar la flecha va a ser el escogido, va a ser a quien yo elija como esposo. Dice Odiseo, aún como mendigo, recuerden que todavía está disfrazado, tensa el arco y consigue hacer pasar la flecha por los ojos de las 12 hachas. Se inicia una feroz lucha con los pretendientes. Por un lado está Odiseo y su hijo Telémaco, y por el otro pues los fieles, ¿no? Los criados, los pretendientes en este caso. El héroe se presenta a Penélope con el aspecto de Odiseo distinto, es decir, una vez que termina la lucha y que logran ganar pues Odiseo y Telémaco, él se presenta donde su amada, donde Penélope, pero estaba demasiado distinto, estaba pues harapiento, habían pasado ya los años y ya no lo reconocía, a lo que pues Odiseo decide describir el hecho conyugal y cómo él mismo lo había hecho o fabricado con un olivo. Penélope, que ya estaba convencida de que en realidad era Odiseo abraza a su esposo, quien empieza a narrarle todo lo que había vivido para regresar, ¿no? Le empieza a contar todo lo que había pasado, todo lo que tuvo que hacer para poder llevar a cabo esta venganza. Luego de esto, los pretendientes o los familiares de los pretendientes se habían juntado para pedir venganza porque habían matado a muchísimos de ellos. Entonces, Odiseo, dice su hijo y su padre, que se encuentran en la casa de este, aceptan el reto, ¿sí? La familia y los pretendientes los retan porque quieren pues vengar a sus muertos, vengar a los pretendientes. Nos dice que Laertes, que era el papá de Odiseo, dispara una lanza que mata al padre de Antino. ¿Quién era Antino?
era uno de los pretendientes que había muerto. Pero en ese momento, dice, cesa la lucha. Interviene la diosa Atenea, que anima a los itacenses a llegar a un pacto para que juntos vivan en paz durante los siguientes años. Entonces, con este pacto, entre pues los familiares de los pretendientes, Telémaco, Odiseo y su padre Laertes, con este pacto de paz, es como termina esta epopeya, justamente la epopeya de la paz, ¿no? Que nos narra pues todo lo que tuvo que pasar Odiseo para regresar a su tierra, para regresar a ver a su amada Penélope y también a su hijo. De esta manera he querido y he podido hacer un resumen bastante corto de la Odisea, ¿sí? Que es una obra bastante extensa y muy interesante porque nos narra pues todo lo que va sucediendo en esos años, 10 años exactamente que demora Odiseo en regresar hacia su tierra de la cual había salido, a Ítaca. Espero de que les haya agradado este resumen y pues puedan acrecentar sus conocimientos de esta manera para poder conversarlo luego en la videoconferencia. Que tengan muy buen día.